Pero a su vez,
esta reacción no se da todo el tiempo y en cualquier cantidad, sino de acuerdo a unas necesidades que el mismo organismo debe dar señal de que falta para que se produzca o si sobra para que se deje de fabricar. Estos son los mensajeros químicos que son las hormonas. Y por último, en términos generales, esto es todo el contenido de la materia que vamos a ver con ustedes. Entonces, cada uno de los compuestos por separado y cómo intervienen o cómo se produce el mecanismo de transformación dentro del organismo. Y la regulación que está dada por las hormonas y la capacidad de transformación que está dada por la enzima. En términos generales, cada uno de los alimentos que introducimos al organismo están formados por moléculas de gran tamaño, por lo que le llamamos macromoléculas, y como son incorporadas al organismo, son biomoléculas porque tienen que ver justamente con la vida. Si uno se pone a analizar en términos generales, todas estas macromoléculas son distintas en cada especie que lo estudiamos. Sin embargo, tienen todas estructuras similares. Las proteínas son parecidas entre sí, los lípidos son parecidos entre sí, los hidratos de carbono son parecidos o iguales entre sí. Pero lo que nos hace pensar que las estructuras están formadas y prácticamente iguales es que, por ejemplo, con solo 20 aminoácidos podemos formar todas las proteínas que tienen. Diferentes proteínas, de acuerdo a la especie de que se trate, pero todas las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. Así también toda la información genética está formada por 4 distintos ácidos nucleicos, organizados, recombinados, secuenciados de manera diferente en cada especie, pero están formados por lo mismo. Lo que nos hace concluir que, a pesar de tener cada especie diferentes macromoléculas, están formados por monómeros, por estructuras simples, todas iguales. Lo que vamos a empezar a nosotros a estudiar es cómo son esas estructuras simples para después poder entender cada especie, en el caso del ser humano, nosotros cómo funcionan, cómo se incorporan y cómo se sintetizan. Nosotros vamos a estudiar especialmente el ser humano, pero el ser humano se alimenta de distintos tipos de nutrientes. Nosotros necesitamos, ustedes saben, mayormente la glucosa como un elemento para nutrirnos de energía. Entonces, vamos a clasificar primero a los seres vivos en dos grupos importantes. Son los autótrofos y los heterótrofos. Esto es un poco como recordando lo que podemos haber visto ya en la secundaria, donde autótrofos eran todos aquellos vegetales de color verde que eran capaces de realizar la fotosíntesis y por lo tanto de producir o fabricar su propio alimento. Entonces son solamente las plantas de color verde que realizan la fotosíntesis las que pueden, con el dióxido de carbono del aire, agua y energía aportada en el caso de la fotosíntesis por la luz solar, fabricar un hidrato de carbono con producción de oxígeno. Los seres superiores o heterótrofos no podemos fabricar los hidratos de carbono, los tenemos que incorporar con la dieta. Entonces, los autótrofos producen sus propios alimentos, que son el alimento para los animales superiores, y los heterótrofos, de acuerdo a las características de cada especie del ser humano, incorporamos esos hidratos de carbono a partir de la alimentación de quien los ha fabricado antes, que son las plantas que realizaron o animales en la ingesta de cada especie. Nosotros tenemos que comer, el ser humano se alimenta. Los alimentos que llamamos nutrientes. ¿Para qué necesitamos nutrientes en el cuerpo humano? Dos son las funciones principales o importantes de esos nutrientes. Uno es justamente para crecer, o sea, para generar o fabricar o
alargar o agrandar nuestros componentes o nuestras estructuras. El bebé, cuando es embrión, el embarazo, para crecer, para formarlo, y el adulto durante el periodo de desarrollo y crecimiento para aumentar el tamaño y generar las estructuras. Y por otro lado, todas las actividades que realiza el ser humano, tanto de locomoción, de traslado, de movimiento, como de pensamiento, de síntesis y de degradación, necesitan energía. Esa energía está dada principalmente por los hidratos de carbono, pero en general por todos los nutrientes o lo que incorporamos con la alimentación. En esa alimentación clasificamos a los nutrientes, los 4 grandes grupos conocidos ya por todos, que es los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y las vitaminas y los minerales. Y ahora vamos entrando un poco más en la profundidad y en el detalle de cómo está formado nuestro organismo. Si nosotros nos remitimos a la tabla periódica, veíamos que en la tabla periódica hay como alrededor de 100 y pico de elementos. Sin embargo, si uno hace el análisis de todos los elementos que forman parte de nuestro organismo, vemos que aproximadamente son solo 20 de esos 100 y pico. Y de esos 20, 4 forman el 96% de nuestra estructura. Entonces, si tuviésemos que hablar en términos simples, decimos, estamos formados, los seres humanos, los seres vivos, por oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno en un 96%. Ese otro 4% están el resto de los 14 elementos. Otra característica de nosotros, de los seres vivos, es que, salvo el yodo que está dentro de esos 20, que tiene un número atómico igual a 53, todos son con número atómico menor de 21. Si se acuerdan, el número atómico estaba indicando el lugar en la tabla periódica, por lo tanto, eran de los primeros periodos de la tabla periódica. Estos simplemente son características muy particulares que tiene el ser humano y que son importantes que las vayan sabiendo para entender después los procesos evolutivos o cómo se ha ido generando la especie. Con excepción del oxígeno, no predominan en la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos a analizar cuáles son los elementos que encontramos en todo aquello que no sea seres vivos, no está conformado con carbono, hidrógeno y nitrógeno mayoritariamente, sino, por ejemplo, el silicio está en la corteza terrestre y sin embargo no está en el organismo. Y el silicio físicamente en la tabla periódica está al lado del carbono, lo que haría pensar que si un elemento tan parecido desde el punto de vista químico es tan abundante e importante en el organismo, ¿por qué no lo fue el silicio? Y los argumentos por los que han analizado los químicos es que el carbono tiene uniones más estables, puede formar largas cadenas, tiene la capacidad de los dobles y triples enlaces y permite muchas configuraciones espaciales. Dentro de los compuestos biológicos podemos clasificarlos en inorgánicos y en orgánicos. El organismo dentro de los compuestos orgánicos está formado en un 65% de su peso es agua. El resto son minerales sólidos, como el hueso y los dientes, y otros que pueden estar disueltos. Y dentro de los orgánicos, proteínas, los ácidos nucleicos, cuya importancia es especialmente funcional. Y los hidratos de carbono y los lípidos, cuya importancia metabólica es estructural, como hemos dicho antes, que forman la estructura de los componentes, y el hidrato de carbono y el lípido son los elementos de reserva. Y ahora vamos a entrar específicamente en uno de ellos, que son los hidratos de carbono.
Los hidratos de carbono, el nombre, un nombre que lo usan desde hace muchísimos años, donde el hidrato de carbono era una cadena de carbonos lineal, y lo de hidratos era porque se creía que estaba formado, lo hidrataba el agua. Entonces vio que en realidad en vez de hidratos son hidróxidos, pero que son una cadena carbonada larga, donde todos, el carbono, si se acuerdan, tenía valencia 4, por lo tanto puede realizar uniones o saturar sus uniones con distintos compuestos. Una de las valencias provoca o produce la unión de la cadena carbonada, y el resto de los hidratos de carbono están formando un grupo hidroxilo, que es lo que le permite llamarse hidroxihidrato de carbono. Por lo menos uno, que sería lo mismo. Pero, simplemente para que vean, hemos dicho que los hidratos de carbono en la dieta del ser superior deben ser incorporados por la alimentación, porque solo lo pueden fabricar los vegetales verdes a través de la fotosíntesis. Y las funciones, repitiendo un poco lo que hemos visto antes, es soporte o estructuras en los organismos superiores y acumuladores de energía como combustible, o sea, reserva. Y ahora vamos a los aspectos químicos puntualmente. Los hidratos de carbono entonces están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno, pero no de cualquier manera. Son cadenas de carbono, ahí tenemos dos ejemplos cualquiera, donde estructuralmente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esto es importante que lo recordemos de la química orgánica, donde poli porque tienen varios, hidroxi porque tienen los grupos hidroxilo o oxidrilo, como ven allá, y aldehídos o cetonas. Tanto el aldehído como la cetona son funciones químicas donde el aldehído tenía un doble enlace con oxígeno y un hidrógeno, y es terminal. Solo esta función está en la punta de los hidratos de carbono. Y la función cetona era un carbono con un doble enlace a un oxígeno, y es en un carbono que se llama secundario porque tiene que estar del segundo en adelante y en el medio. Entonces, pueden ser polihidroxialdehídos, que sería el caso del segundo, está la función aldehída en la punta, y tiene poli porque tiene varios, tiene que estar en todos los carbonos un grupo oxidrilo, por lo tanto es un polihidroxialdehído, el de la derecha. Y la polihidroxicetona tiene un grupo ceto, que no es terminal en la punta, el resto están todos saturados con uno, por lo menos un grupo oxidrilo, y polihidroxicetona porque tiene una cadena. Según la complejidad, hay distintas maneras de clasificarlo. Una de las que vamos a utilizar es la complejidad, y ahí lo vamos a dividir en monosacáridos. Cada uno de estos es un compuesto, es una cadena larga, pero es un compuesto. Imaginemos que los compuestos, cada uno de ellos, es una cuenta de un collar, donde cada una de las cuentas es un monosacárido. Ese monosacárido está formado por varios átomos de carbono y es un polihidroxialdehído o un polihidroxicetona. Pero ese es un monosacárido. Entonces, un monosacárido está formado por un solo glúcido. Imaginemos una cuenta. Oligosacáridos, cuando tengan pocas cantidad de cuentas, que es de 2 a no más allá de 10. Los más importantes están formados solo por 2. Pero si tenemos un hidrato
átomo de carbono con 4 sigue siendo un oligosacárido. Uno monosacárido de 2 hasta 10 es un oligosacárido. Uno de los más importantes oligosacáridos es la sacarosa. Y el polisacárido es cuando tiene más de 9, más de 10 y en realidad tiene muchísimas cantidad de monómeros de glúcido, y el más importante conocido es el almidón. Almidón glucógeno. Volvemos a los monosacáridos, que vamos a entrar químicamente en su composición. Todos los monosacáridos utilizan en su nomenclatura el sufijo osa. Hemos dicho que podían ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. El sufijo osa va a estar en ambos casos, y tratándose de un polihidroxialdehído, como tiene en la punta del grupo funcional aldehído, es una aldosa. El que tiene glucoseto en el medio es una cetosa. Generalizando, entonces los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas. Químicamente, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces, aquí veo un grupo ceto, tiene una cetosa. Allá veo el grupo aldehído, es una aldosa. Como este tiene 6 carbonos, es una hexosa. Como este tiene 5 carbonos, es una aldopentosa. El monosacárido de menor tamaño, la cadena más corta que se puede formar en los hidratos de carbono, es de 3 átomos de carbono. Por lo tanto, el monómero más pequeño es la triosa. Entonces, la triosa puede ser aldotriosa, cuando tenga un grupo aldehído en un extremo, todo el resto saturado con un grupo hidroxilo, o puede ser una cetosa, tiene el grupo hidroxilo en los dos extremos. ¿Por qué es el más pequeño? Simplemente porque el que tiene 2 y el que tiene 1, en un caso es un gas y en el otro caso es el alcohol etílico. O sea, no puede tener menos porque no da la conformación de figura química para tener el monosacárido de menor tamaño tiene 3 átomos de carbono. Y aquí les presento a los, digamos, más importantes en la química biológica, que son a partir de los cuales se generan el resto de los compuestos y participan en muchas reacciones químicas del metabolismo de los organismos vivos, y es el gliceraldehído, que sería el nombre común de la triosa, aldotriosa, y la dihidrocetona. Generalizando, como les he adelantado recién, si aumentamos la cadena hidrocarbonada, 3 hemos dicho que era la primera y la más chica, le agregamos 1, 2, etcétera, se van a llamar, triosa era la primera, tetraosa cuando tiene 4, tetraosa porque es un glúcido, tetra porque tiene 4 átomos de carbono. Pero con ese nombre simplemente no me está diciendo si en la punta tiene un grupo aldehído o un grupo cetona en el medio. Con eso puedo decir solamente que es un glúcido que tiene 4 átomos de carbono en su cadena central de los hidratos de cadena carbonada. Pentosa, 5. Hexosa, cuando tiene 6. Heptosa, etc. Todos los compuestos estos son reductores. Todo compuesto que tiene un grupo o aldehído o cetona es un compuesto reductor, porque reductor quiere decir que es capaz de desdoblarse este doble enlace y el oxígeno reaccionar con otro hidrógeno e hidrogenarse. Eso es una reacción. Entonces, muchas veces se utilizan esas propiedades para ponernos en evidencia cuando uno lo quiere o detectar en una reacción química o quiere utilizar esa propiedad
para formar otros compuestos tanto en la síntesis como en la identificación. Volvemos al gliceraldehído. El gliceraldehído era entonces, se ejemplifica con el puntito, a veces en una cadena, el carbono que no está. Entonces en este caso es una cadena de 3 átomos de carbono. Es una triosa. Tiene un grupo aldehído en el extremo, por lo tanto es una aldotriosa, que es la conocida que le llamamos gliceraldehído. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se llama carbono quiral. El carbono quiral es todo carbono que tiene sus 4 enlaces reemplazados por compuestos o grupos diferentes. Si analizamos aquí, el carbono del medio, que no está dibujado, digamos que es un puntito, tiene un grupo aldehído, un hidroxilo y un grupo metilo. En este caso, entonces eso es un carbono quiral. ¿Qué significa o qué importancia tiene que exista un carbono quiral? Siempre que haya un carbono quiral o asimétrico, genera 2 opciones de formación estérica, o sea, en el espacio. Dibujado en el plano del papel, sería que el oxidrilo puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. ¿Por qué ha sido importante esto desde el punto de vista químico? Porque se ha encontrado que hay una propiedad química que es la desviación de la luz polarizada. Uno le puede medir. Ustedes han visto que en general cuando uno hace atravesar la luz a través del líquido, la luz se va a desviar. Esa desviación de la luz polarizada se ha medido y se ha determinado como una propiedad que identifica o distingue a los compuestos. Se ha visto que el compuesto que tenía el oxidrilo a la derecha hacía girar la luz polarizada hacia la derecha, en lo que hace que se mide la desviación en grados. El que tenía el oxidrilo a la izquierda la hacía desviar hacia la izquierda. Y así surgen 2 compuestos que se llaman B-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Entonces, la presencia de un carbono quiral en un compuesto genera 2 especies distintas que tienen que ver con su isomería óptica, la capacidad que tienen de desviar la luz polarizada en un sentido a la derecha o a la izquierda. Entonces, cada vez que exista un centro quiral, un carbono quiral, va a haber 2 opciones de isómeros ópticos que se van a llamar B o L según hagan girar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Entonces, estos 2 se llaman iguales, pero solo varían en esa propiedad y por lo tanto son isómeros ópticos que también se denominan enantiómeros y que tienen como característica dibujada en el plano que es como si fuese una imagen especular uno del otro. Son exactamente como si se estuviera mirando una diapositiva. Llevan el mismo nombre porque es el mismo compuesto, tienen las mismas propiedades, pero solo difieren en esa característica. Por convención, se ha definido que cuando el oxidrilo está a la derecha es la variante D y cuando está a la izquierda es la variante L. Se denominan enantiómeros y hacen lo que se llama una imagen especular. Esto es importante que lo entiendan ahora porque de aquí se derivan otros compuestos que no van a tener el mismo comportamiento. ¿Qué es esto? Allá arriba lo vemos al gliceraldehído, que está formado por 3 átomos de carbono que metimos en la punta un aldehído, y en el extremo está un grupo alcohol y en el de la punta otro. Si agregamos el carbono quiral es el rojo en el gliceraldehído. En este caso, el grupo oxidrilo está a la derecha, por lo tanto es el D-gliceraldehído. ¿Sí? Le agregamos un carbono. El carbono lo agregamos entre el
grupo aldehído y el del medio, el carbono quiral. Entonces surge este compuesto y este otro compuesto, porque ese carbono que se genera de nuevo es un carbono un centro quiral y por lo tanto puede estar puesto el oxidrilo hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que me deberían preguntar es, si uno está a la derecha y a la izquierda, ¿por qué se llama D eritrosa y este se llama D reosa? Los dos llevan la letra D. Sin embargo, el nuevo carbono que hemos incorporado, en un caso lo hemos puesto a la derecha y en un caso a la izquierda. Y esto es porque los dos vienen del compuesto gliceraldehído, que tiene el carbono a la derecha. Entonces, todos los elementos, todos los componentes compuestos, donde después de este le hemos agregado otro carbono entre el primero y el segundo, y después otro carbono entre el primero y el segundo, o sea que este tiene 4 átomos de carbono, este 5 y todo este grupo 6. Y en todos los casos ponemos uno a la derecha y otro a la izquierda, y de este le copiamos toda la parte igual y solo se agrega un compuesto, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cada uno lleva un nombre distinto: de eritrosa, de ribosa, de arabinosa, de manosa, aldosa, altrosa, manosa, etc. Sin embargo, todos llevan la letra D. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos miran la luz polarizada a la derecha? No. Que toda la familia que provenga del D-gliceraldehído tenga la letra D significa simplemente que el carbono más alejado del aldehído, carbono secundario, no el de la punta siempre es el rojo sería en este caso, el carbono quiral original del gliceraldehído lo tiene, si proviene del gliceraldehído D, lo tiene en todos los casos al oxidrilo hacia la derecha. Todo este grupo de hidratos de carbono proviene del D-gliceraldehído, pero tienen carbonos quirales, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces, la capacidad de rotación de la luz polarizada debe calculársela para cada compuesto. Y eso, si la gira a la derecha, lleva además un símbolo, un signo que es o más o menos. Entonces, ustedes van a ver en la notación de los hidratos de carbono, de todos estos que derivan del gliceraldehído, la notación primero, o D o L, si proviene de la cadena hidrocarbonada, del grupo oxidrilo, a la derecha va a ser un compuesto B. Si provenía del gliceraldehído con el oxidrilo más alejado del grupo aldehído a la izquierda, va a ser y después, de acuerdo a su comportamiento con la luz polarizada, porque ahí vamos a tener dos a la derecha y uno a la izquierda. En este caso tenemos dos a la derecha y uno a la izquierda, pero en distintas posiciones. Entonces va a dar por resultado una capacidad de viraje o a la derecha o a la izquierda, que va a generar en la nomenclatura un símbolo o menos o más de acuerdo a su comportamiento. Y seguidamente el nombre está asignado de acuerdo a el número de átomos de carbono y de los que lo han descubierto el motivo completo. Entonces, resumiendo, las triosas más importantes son el gliceraldehído y la hidroxicetona. Toda la familia que proviene del D-gliceraldehído tiene su nomenclatura en la letra D. Cuando queramos expresar si se trata del levógiro o del dextrógiro, deberá llevar entre paréntesis el símbolo, o más o menos, de acuerdo a ese comportamiento. Por lo tanto, este mismo grupo de familias lo podríamos dibujar partiendo del L-gliceraldehído, donde todos van a ser exactamente igual, salvo que en el grupito rojo van a tener todos el oxidrilo hacia la izquierda. Bueno, ¿por qué hemos puesto el de los grupos B en vez del grupo L?
porque en la naturaleza y en los seres humanos solamente existen los que son capaces de sintetizar el cuerpo humano, y lo que encontramos en los vegetales, en los frutos, es el grupo. Y dentro de eso, como más importante o mayor cantidad, vamos a ver el gliceraldehído, la ribosa, y dentro de los que tienen 6 átomos de carbono está la glucosa, la manosa, y allá está la galactosa. O sea, todos estos para que sepan de dónde vienen, cómo se producen y por qué la nomenclatura. Pero los que nos vamos a centrar en el estudio son aquellos que desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista biológico son importantes o existen para nosotros. Y son estos 5 elementos especiales. Estos compuestos que difieren solamente, si comparamos de ribosa con la de araminosa, vamos a ver que solamente este es igual y el de arriba es igual. Difieren en un solo átomo de carbono, que en este caso es el carbono 2. Sin embargo, son diferentes. No son una imagen especular del otro. Son dos compuestos distintos. Tienen características diferentes, se portan diferentes, tienen utilidad distinta y función cada uno de acuerdo a su uso de tiene. Estos no son isómeros ópticos, estos son diastereoisómeros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre isómeros ópticos y diastereoisómeros? Isómeros ópticos, hemos dicho, tienen imágenes especulares y son el mismo compuesto. O sea, cuando ustedes vean dos isómeros ópticos, se llaman iguales. La L-glucosa y la D-glucosa. Pero los diastereoisómeros estructuralmente los ven iguales. Uno solo varía, puede ser el 2, el 3 o el 4, y no son los mismos. Entonces, presten atención a eso, porque en los trabajos después lo vamos a ver, que ustedes me digan si son isómeros o diastereoisómeros o qué tipo de isomería presentan. Y lo que primero tienen que ver es el nombre, si son del mismo nombre, distintos signos, son isómeros ópticos. Y después tienen que ver si se genera la imagen especular. Y la imagen especular es la exactamente al revés. Esto no es imagen especular de esto. Imagen especular, ¿cómo sería? Este grupo debería estar para este lado y este grupo debería estar para este lado. Ahí sería una imagen especular. Y si eso sucediese, no se va a llamar de araminosa, sino se va a llamar L-glucosa. ¿Sí? Aquí tenemos otro cuadro parecido, pero partimos de la otra diosa que era la cetosa, o sea, la de hidroxiacetona. En este caso, con las mismas, digamos, normas de nomenclatura, cuando ese grupo ceto esté a la derecha, va a ser un D, y cuando esté a la izquierda, va a ser un N. Le agregamos un carbono entre el grupo, en el otro entre el aldehído y el segundo, aquí va a ser entre el sexto y el que sigue, por lo tanto entre el segundo y el tercer carbono. Generamos uno de 5 y en estos los de 6. En este grupo, el único importante de la naturaleza, en los nutrientes y en el organismo es la B. Entonces, esta diapositiva resume un poco lo que hemos visto hasta ahora, y es que en los organismos superiores, los lúcidos en general, son la conformación isomérica que se denomina B. Dentro de las triosas, los más importantes son el gliceraldehído y el de hidroxicetona. De las aldopentosas, el grupo aldehído en la punta, tiene 5 hidratos de carbono y es un glúcido. Tenemos la D-ribosa. Dentro de las aldohexosas, si es aldo, tiene un aldehído en la punta, hexosa, 6 átomos de carbono y por lo tanto es un glúcido. Tenemos 3 importantes: la galactosa, la glucosa y la manosa. Que está dentro de la nomenclatura que hemos dicho, el símbolo entre paréntesis del comportamiento con respecto a la despolarización.
hexosa tiene un grupo ceto en el medio, tiene 6 átomos de carbono y es un glúcido. Y el caso más común es el de la fructosa. Miren esto, que sería un poco digamos, una pregunta tramposa que se me acaba de ocurrir. Si tiene la D y tiene un signo negativo, ¿significa que es de estrógeno o que es de evógeno? No sé. En esta nomenclatura tenemos dos expresiones opuestas. La B de estrógeno y entre paréntesis un signo negativo que significa que es de evógeno, que quiera hacer el ¿qué es la fructosa? ¿De evógeno o de estrógeno? De estrógeno, ¿por la D? ¿Por qué era la D que hemos hecho? Porque viene del D-gliceraldehído. No estaba definiendo su comportamiento ante la glucosa. El comportamiento en aquellos glúcidos de más de 3 átomos de carbono lo define el símbolo que está después de la letra D. Este es un compuesto que tiene comportamiento levógeno porque tiene símbolo. Y el D solo quiere decir que proviene del D. En cambio en esto coincide, digamos, la D-glucosa es D porque viene del D-gliceraldehído, pero en realidad su comportamiento es positivo, es hacia la derecha, que es igual que en el caso de lo que querría decir la D, pero no lo tiene. ¿Les queda claro entonces? Pues tiene doble nomenclatura para lo mismo, pero no quiere decir lo mismo. Entonces ahí de nuevo repetimos lo que la isomería óptica quiere significar. Cuando dos compuestos son isómeros ópticos, son uno imagen especular del otro. Aquí está la D-ribosa y la L-ribosa. Si vemos el compuesto, este tiene todos los oxidrilos a la derecha y este tiene carbono, no, el que viene solamente el agregado espacial, de quiral. Si ustedes se fijan, tienen el mismo nombre. ¿Son isómeros ópticos o no? Son el mismo compuesto. Si no es el mismo compuesto, tiene distinto nombre. Por eso es muy fácil darse cuenta que estamos ante isómeros ópticos. Y entonces, en aquello que la D tiene que ver con el origen de su grupo, el símbolo, o más o menos, no va a estar indicando su comportamiento. ¿Sí? Conformación de Howard. Esto es un químico que encontró la explicación del comportamiento de algunas propiedades que no respondían a la estructura química que tenía. Simplemente aquí les quiero mostrar que, vamos a ver la parte espacial, pero no le voy a decir porque le pongo aquí. Los que tienen 5 átomos de carbono se pueden hacer un ciclo que se llaman por la forma uranosa. Los que tienen 6 átomos de carbono, la estructura cíclica que forman se llama piranósido. A pesar de que no lo dibujan, quizás con la forma plana, esto es espacial porque tiene que ver con una estructura dentro del espacio. Este químico Howard lo que ha hecho es imaginar o postular una posible forma que tendrían en el espacio que justificarían algunas propiedades. Y él propone, y en algunos casos no fue del todo precisa, pero con esto explicó algunas de las propiedades que no se podían explicar. Y era que al ciclarse, al cerrarse, el oxígeno perdía esta capacidad de compartir el oxígeno, por lo tanto perdía su capacidad reductora. Entonces justificaba con esta forma que caía en el espacio el por qué respondían de determinadas maneras ante las propiedades. Y para los que tenían 5 átomos de carbono, él propone esa forma que le llaman de sobre, y en el caso de los que tienen 6 átomos de carbono, este que le llaman en silla y este por. Y esta silla tiene dos opciones. Imaginemos esto que se levante y esto que baje. Esta es la que se llama C1 y la otra se llama 1C. Nos encontramos
Ahora vamos a ver individualmente cada uno de los monosacáridos. La glucosa es sin duda el más importante de todos los monosacáridos. ¿Cuáles son los sinónimos que utilizamos? Dextrosa, dextrofuranosa. El dextrofuranosa, el dextro por su comportamiento con la luz polarizada de nuevo, furanosa porque forma ese anillo furano que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Esta glucosa es la más abundante en todo lo que es los seres vivos y en la naturaleza, como vamos a ver. Tiene la mayor importancia fisiológica y se utiliza como combustible en la célula. ¿Dónde la podemos encontrar? Libre en los frutos, en la sangre, en todos los humores orgánicos. ¿Saben lo que son los humores? Todos los líquidos del organismo. La orina, la saliva, el semen, el flujo, todo lo que tenga líquido se llaman humores. Y es la que forman los polisacáridos. La estructura de la glucosa es esta. Todos los oxígenos están para aquí menos el tercero. En el caso de la D y en el caso de la L están hacia la derecha. ¿Es imagen especular una de la otra? Sí. ¿Son isómeros ópticos? Sí. Se llaman iguales. Bueno, no vaya a saber. Y el D y el D por su cosa. ¿Por qué es importante la glucosa? Forma polímeros. Dentro de los polímeros, almidón, celulosa, glucógeno. También forma los sacáridos más importantes, que son la sacarosa y la lactosa. Celulosa y glucógeno. Almidón, celulosa y glucógeno. La glucosa sería como una de las pelotitas del collar que vamos a formar, que son los polisacáridos. En el disacárido son dos y en los polisacáridos es una cuenta. Cada una de esas pelotitas que forman el collar se llama glucosa. Que la glucosa está formada por 6 átomos de carbono y que en general está formando un ciclo, que es lo que vamos a ver ahora, con esta forma que responde al nombre de piranosa. A ver, si uno agrega la glucosa en un medio líquido, solución acuosa, se cicla. Se cicla quiere decir que se cierra con un ciclo. ¿Por qué sucede eso? Aparentemente la estructura espacial que tiene no es una cadena larga como una dibuja, sino es una estructura doblada. Entonces, el carbono 1 con su grupo oxígeno, con su grupo sexto, que en este caso es aldehído porque es terminal, se pone muy cerca del carbono 5. Entonces hace que reaccione este grupo oxidrilo con este grupo sexto, cerrando, formando lo que se llama el grupo hemiacetal. Ese es el que tiene el poder reductor de la glucosa, que es reductora, que es una propiedad que se utiliza para el uso de identificación como la glucosa. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿cómo hace la glucosa para formar un ciclo y cerrarse? La función aldehído del carbono 1 queda cerca del oxidrilo del carbono 5 y forma la unión que se llama unión hemiacetal. En términos generales, una unión hemiacetal para todos los compuestos es la unión formada de un aldehído o una cetona con un grupo alcohol. Estos hidroxilos de grupo de recuerdo que se llama función alcohol, así como aldehídos este, cetona este, y cada uno de estos son grupos alcohólicos. Entonces, hemiacetal es la unión de una aldehído o cetona con cualquiera de los grupos alcohol del resto de la comida. Entonces,
forma un ciclo, la glucosa es un ciclo, se cicla en la palabra porque el carbono 1 está cerca al carbono 5 y reacciona el glucoseto o aldehído con el grupo alcohol del carbono 5. Por la estructura geométrica o espacial de la glucosa, dicen que puede reaccionar tanto con el carbono 5 como con el carbono 4. Si el que reacciona es el carbono 4, el ciclo que se forma es de 5, de 6. Este es el que hemos visto como de 5, como de 6 átomos de carbono, y el de 5 tiene de esta forma. Cuando se une al carbono 4, el carbono 4 en número forma este ciclo, y cuando se une al carbono, como hemos visto antes, se forma aquel otro ciclo. El nombre de los ciclos en el número sería furano y pirano cuando se responden a esta forma. Furano cuando se responde a esta forma. En porcentaje, dice que esto se puede formar, pero cuando se lo evalúa, se lo pone en evidencia para saber realmente qué cantidad da de una manera o de otra, el 99,8% es con el grupo pirano y solo menos del 0,2%. Por lo tanto, casi diríamos que la glucosa forma ciclos pirano y no furano. De todas maneras, no significa que no lo pueda hacer en algún momento, por lo tanto, tenemos que conocer. De todas maneras, la estructura cíclica no explicaba de todo el comportamiento. Entonces, se veía que, a pesar de que se sospechaba de que la glucosa no estaba en forma lineal, estaba en forma cíclica, no respondía a las características de las propiedades que tenía. Se veía que había dos formas, no se ve que la glucosa es un polvo cristalino, había dos formas cristalinas, que si se le medía la capacidad de rotación de la luz polarizada, que es la manera, como hemos dicho, de identificar o de clarificar o de identificar, uno lo hacía rotar hacia la derecha siempre 112 grados, 112,2 con precisión. Y a esa glucosa que generaba esa propiedad se le llamaba glucosa alta. A otra cristalina característica se le medía la capacidad de rotación de la luz y notaba solo, también hacia la derecha, 18,5. A esa se le llamó beta. Si a esas glucosas cristalinas se las dejaba un tiempo determinado estabilizándose y se les volvía a medir la capacidad de viraje de la luz polarizada, se veía que tenían la luz estacionada 52,7. La explicación de esto era que en realidad el ciclo de la glucosa podía tener una característica, de nuevo, geométrica, espacial, diferente si el oxidrilo lo tenía hacia arriba o hacia abajo. Entonces generaba de nuevo dos isómeros con comportamientos distintos que se llaman alfa